Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Queridos oyentes, a esta nueva emisión de Enlace Iberoamericano de Prensa Mercosur en Radio Mercosur. En directo, hoy ponemos en común una inteligencia colectiva y verán por qué digo esto. Porque tenemos con nosotros a un gran latinoamericanista, iberoamericanista porque nació en Madrid. Y los que nacen en Madrid se suelen llamar gatos. En cualquier caso, él vive una pasión con América Latina y ha viajado ya desde joven por muchísimos países. Es un gran cosmopolita americanista. Y se llama Charlie. Él quiere que le llamemos Charlie J. Payés, porque es pajés, pero él tiene la base catalana también, o sea, que sigue siendo un gran conocedor de ambos orillas, de ambos sectores del iberoamericanismo, pero siente gran pasión, repito, por algo que nos une mucho. Según él, lo que más resalta es el lenguaje, sin duda, es un gran lingüista, y además la música, pero conoce la realidad porque parece ser que empezó, y me comenta sobre este tema don Charlie Payés, este inicio que intento decirle. Previamente creo que debo, antes de pasar la palabra, porque nuestros escuchantes deben de saber que está muy actualizado. Yo lo conocí porque presentó 70 herramientas o familias de herramientas que se diversificaban en 70 herramientas sobre la inteligencia artificial. Y después me comentó que conocía mucho de habilidades blandas, lo que llaman soft skills, quiero decir, complementos necesarios cada día más para el trabajo. Y además es un hombre que conoce la gestión del cambio, la llama adaptabilidad, y también de hacer equipos, y la llama esto inteligencia colectiva. Hoy más que nunca necesitamos poco menos de algoritmos de la resignación y más software de el coraje que tiene nuestro invitado, un coraje de acento iberoamericano. Nuestro tema, por lo tanto, será en torno a la figura de Charlie J. Payés, la inteligencia artificial, los big data, las habilidades blandas, y todo esto con ese acento que él tanto quiere, que es este diverso, pero siempre unido, acento y tono de nuestra cultura iberoamericana. Bueno, pues antes de seguir avanzando, en el currículum, que yo también tengo como Carlos Castañeda un poco de gripa, dijo él, pues debemos de aprender a usar la inteligencia artificial. Y Charlie no solo es un coach, un escritor, es sobre todo un hombre que tiene doble nacionalidad, tiene familia en Escocia, en Inglaterra, y hablaremos de eso, y triple o más de triple visiones, del negocio, de la banca, de la educación y sobre todo de la humanidad. Yo creo que hablando con él me di cuenta que ha recorrido medio mundo fundando iniciativas, dando clases y escribiendo para que esta inteligencia colectiva, no solo artificial, sino también emocional y lingüística. Por lo tanto, me atrevo a preguntarle a don Charlie J. Payés, para empezar en ese periplo aventurero de 30 años que fue usted seguidor de aquello que se llama ahora los startups de industrias diversas,
desde tecnología, turismo, consultoría, educación y música. También ha rozado el sector inmobiliario. Como usted dice, teníamos para varios programas hablar de su periplo y semblanza vital, pero yo me atrevo a empezar por cuándo usted entroncó y cómo entroncó con la cultura, habiendo nacido en España, con la cultura de América Latina y la otra orillita. ¿Cómo fue ese primer gran paso? Dígame, don Charlie. Yo no tengo ni familia, ni abuelos, ni abuelas del otro lado del Atlántico, pero desde bien chaval, 20 y pocos años, pues tenía una cierta tendencia a hacer amistades en España de gente que venía de Puerto Rico. Me acuerdo un amigo que hice de Puerto Rico, otro de Cuba, de diferentes venezolanos, etcétera, ¿no? Y me pareció siempre, me gustaron mucho, me cayeron muy bien y me parecía muy interesante como la diversidad que le aportaban a la cultura, digamos, de los que hablamos en castellano, en español, como se le quiera llamar hoy en día, la cultura latina, como se le quiera llamar hoy en día. Y tuve la suerte que hace 33 años por ahí, 34 años, conseguí una beca de la Administración Pública Española para ir a trabajar a un banco español en Nueva York. Como era bilingüe, yo era bilingüe, por familia británica yo ya era bilingüe, era inglés y español. Y cuando llegué ahí a Nueva York dije, fascinante, multiculturalidad, latinoamericanos de todos los sitios, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Paraguay, etcétera. Y entonces, pues, hablé con mi jefe y le dije, mira, a mí lo que me interesa es América Latina. ¿Hay algo? Y dice, pues sí, mira, hay un departamento que estamos iniciando, si quieres empezarlo ahí, de banca corporativa, de darle préstamos a las empresas latinoamericanas, etcétera, relación con bancos corresponsales en América Latina. Y entonces, pues hace 33 años empecé a viajar continuamente a todos los sitios, desde Santa Cruz de la Sierra hasta Niterói, pasando por Santiago de Chile, por Caracas, por Bogotá, por Medellín, etcétera, y aquello ya me fascinó. Y ahí me quedé totalmente enganchado y entonces me pasé 30 y tantos años. He vivido muchos años en diferentes países. Viví en Colombia, viví en México, viví un cierto tiempo en Argentina, en Cuba, etcétera. Y después fui a otro banco ya en Miami, más todavía inmersión latinoamericanista, y hasta la fecha. De hecho, el libro que he publicado en LinkedIn hace una semana, pues yo diría que ha sido un éxito rotundo, gracias a todo el mundo desde aquí. Pues yo diría que la mitad de los seguidores han sido gente de Perú, de Chile, de Argentina, de Colombia, de Venezuela, etcétera. O sea, por la cantidad de contactos que yo tenía en mi LinkedIn de esos países, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi historia de enamoramiento con la cultura. Pues también te aposentaste mucho en Nueva York, pero curiosamente ahí también habrás conectado con escoceses y podían ahora hablarnos de tu vinculación familiar y con Escocia y un poquito esta línea que se suma a ese americanismo. O sea, eres en el fondo un latinoamericano scotch, whisky, ¿no? Sí. Mezclas un poquito ambos mundos. ¿Podrías comentarnos esta otra línea tuya escocesa, llamémosla así, o inglesa, como querés decirlo? Mi madre era escocesa, pues yo creo que decenas de generaciones. O sea, una mujer escocesa que yo supiera no tenía ninguna relación, ninguna gota de sangre no escocesa. Y bueno, conoce a mi padre vivía en Escocia en un momento dado, se casa, mi padre era español, de Madrid, nacido en Madrid, yo nacido en Madrid también, y viven ahí los primeros años. Mi hermana nace en Escocia, mi hermano nace en Escocia, entonces ya hay toda una cultura escocesa. Mi padre vive muchos años también en Escocia hasta que regresan a Madrid y al poco tiempo nazco yo. En mi casa yo con mi madre hablaba en inglés, si no todo el tiempo, una parte del tiempo hablaba con ella en inglés, y la impronta que te deja una madre, sobre todo una madre como la mía, te deja una impronta cultural
escocesa, británica, muy importante, celta, los escoceses son celtas, y a mí eso me marcó toda la vida. Siempre ha sido, yo soy una persona muy orgullosa de mi sangre escocesa y británica. No tengo ni media pinta de británico, tengo pinta de gachupín, como dirían en México, tengo pinta de español, pero siempre he tenido esa tendencia, y cuando llego a Estados Unidos y llego a Nueva York, con toda la cultura, no tanto escocesa como irlandesa, acordaros que los escoceses y los irlandeses son primos, ¿no? No tanto escocesa como irlandesa, pues retomé buena parte de la cultura escocesa, iba, pues, no sé, a pubs, iba a Boston de trabajo, pues me llamaba la atención, iba a sitios, digamos, de cultura irlandesa, escocesa. En Estados Unidos es más irlandesa, a pesar de haber mucho escocés. Hay mucho escocés en Texas. Yo cuando me puse a investigar, porque soy muy investigador, tengo mucha curiosidad intelectual, y cualquier cosa que me guste y me interesa casi todo, pues investigo y después me acuerdo y tal. Donde hay mucha migración escocesa es en Texas, ¿no? Entonces, por ahí retomé. Para mí Estados Unidos me fascinó porque cuando yo llego a Estados Unidos hace 30 y tantos años, encontré esa combinación de capitales del mundo. Nueva York era la capital del mundo. Para mí era la capital del mundo. O sea, era tratar diariamente con gente de todos los países, con una impronta latinoamericana enorme, sobre todo en esa época, estoy hablando en esa época, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia. Ya en Colombia en esa época había ya una comunidad colombiana grande en Nueva York, puertorriqueños por supuesto, República Dominicana. A mí me fascinó, a mí yo llegar ahí y ver que podía expresarme tanto en inglés como en español con la población de Nueva York. A mí aquello me pareció fascinante. Yo soy un enamorado de los Estados Unidos y he estado muchos años en Estados Unidos y me parece un país muy interesante. Profesionalmente, sobre todo, un país muy interesante. Y en tu estancia en Nueva York, que creo que fueron en torno a 6 años, corrígeme. Sí, por ahí. Sí. Parece que ahí conectaste también con un gran mundo cultural. Dices que no es una de las ciudades más dinámicas del mundo, según tú, y eso que tienes mucho recorrido. ¿Puedes hablarme un poquito de esta vida cultural de Nueva York? Porque yo creo que tu concepción humanista, además de técnico, tiene esa gran proyección. ¿Podrías hablarnos un poquito qué te atrajo esa diversidad de Nueva York? En ese momento, ahora ha cambiado todo un poco. Ahora, digamos, el centro, digamos, financiero de América Latina ha pivotado más un poco hacia Miami, pero en ese momento, hace 30 y tantos años, Nueva York era el centro financiero corporativo, de empresas, corporativo de América Latina. Y en Nueva York hay dos instituciones importantísimas, me imagino que siguen existiendo, que son el Spanish Institute y el American Society. Son dos instituciones que están continuamente organizando esto que estamos aquí organizando, esta maravilla de reunión que estamos organizando. El American Society, el Spanish Institute, estaban todas las semanas, venía el ministro de Economía colombiano, el ministro de Asuntos Exteriores, y tuve la suerte de durante esos años recibir invitaciones para todo ese tipo de comidas, almuerzos, reuniones, conferencias que hacían pues los futuros presidentes latinoamericanos. Ahí tuve la ocasión de ver, estoy haciendo memoria, al señor Ernesto Zedillo, al señor Fernando Enrique Cardoso, a Lula da Silva, íbamos, a lo mejor éramos, en un almuerzo éramos a lo mejor 100 personas, 80, 100 personas, y ahí pues ese día el speaker, el invitado especial era, pues generalmente eran jefes de Estado, famoso Carlos Menem, también tuve la ocasión de ver a Carlos Menem, a Domingo Cavallo, el famoso ministro de Economía argentino en la época de la dolarización. Entonces, para mí fue fascinante, o sea, fue encontrarme, ya me gustaba el mundo latinoamericano y de repente me lo encuentro de lleno en mi trabajo, ¿no? Pues viajando continuamente a América Latina me fascinaba. La primera vez que viajé a Río de Janeiro me quedé alucinado
Buenos Aires, yo no conocía Buenos Aires, la primera vez que fui a Buenos Aires, México, Monterrey, yo qué sé, Santa Cruz de la Sierra, Santiago de Chile, etcétera, me parecía una cosa fascinante. Y encima vivía en una ciudad donde estaban representados la gran mayoría de los bancos latinoamericanos. O sea, en esa época estaban, pues, Bancomer estaba ahí, Banamex estaba ahí, el Banco de Argentina, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, yo qué sé, el Banco de Chile, toda la banca, digamos, la banca latinoamericana tenía su oficina, o la gran mayoría de la banca latinoamericana tenía su oficina de representación. El Banco de Bogotá, el Banco de Colombia, tenían representación en Nueva York. Entonces yo entré de lleno en esa comunidad latinoamericana financiera corporativa, ¿no? Para mí fue una cosa fascinante, me encantó esa época. Y tu faceta haría que saltáramos un poquito del ámbito personal a tu faceta, digamos, profesional, con la discreción debida, sí. Y la libertad, pero y confidencialidad, pero noto que tú siempre estuviste muy vinculado al mundo de la consultoría, de la educación, en fin, en cualquier caso, un hombre muy conectado con la realidad profesional, incluido ahorita mismo por esas descripciones de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Podías comentarme un poco esta faceta de transformador cultural, educativo, etcétera, y de consultor? Yo he sido una persona que me ha gustado hacer muchas cosas. Entonces, yo, digamos, he tenido como 3 grandes etapas en mi vida. La primera de trabajar en banco, instituciones financieras. Después tuve otra etapa de otros 10, 12, 15 años por ahí, de emprendedor, startups, etcétera. Y hace 7, 8 años me metí en el mundo de la formación, de la educación. Mi madre había sido profesora y entonces hace 7, 8 años me metí en el mundo de la educación. Al principio empecé a hacer, digamos, mis pequeños pinitos de profesor de inglés y tal, hasta que me di cuenta que aquello me gustaba y que era vocacional. Entonces me formé académicamente para ello, hice un máster de profesorado, que en España aquí es un máster muy importante para poder, digamos, desarrollarte como profesor, como formador. Hice un máster de profesorado, me gustó más todavía todo el tema de la psicología del alumno, la formación, las metodologías de formación. A mí aquello me llamó la atención y me pareció muy interesante. Y desde entonces llevo 7 años y pico, casi 8, metido de lleno en lo que es profesorado, formación adultos. Hago mucha formación adultos, sobre todo ahora mucho para reducir la brecha digital. Por eso quizá también el libro nunca me planteé venderlo ni en Amazon ni nada, sino que quería compartir, porque continuamente hago cursos de formación adultos aquí en España para formarles, pues en su momento, de herramientas informáticas, de lenguajes de programación, y ahora últimamente lo que está cada vez más en boga y lo que cada vez más demanda la gente, no solo empresas, sino, digamos, personas físicas, el ciudadano, es la IA, inteligencia artificial, herramientas de la IA, etcétera, ¿no? Entonces, he ido, digamos, reconvirtiéndome, porque también vivimos en un mercado laboral y profesional que cambia muchísimo. Y es muy fácil quedarse atrás o quedarse fuera o caerse del tren, ¿no? Entonces yo en ese sentido he tenido... Ayer leí una información que me llamó la atención y decía que el 60% hablaba para la gente joven, sobre todo los que están ahora, digamos, previo a la universidad, que el 60% de los trabajos, lo digo porque es un dato objetivo que acaba de ser estudiado, y que el 60% de los trabajos todavía no se han inventado. ¿Puede ser tan grande la proporción? Yo creo que hoy en día es muy difícil poner fechas y números a cualquiera de los avances y cambios que va a producir la inteligencia artificial en nuestro sector, en nuestra sociedad, porque esto va a tal velocidad, jamás se ha dado en la historia
una entrada tan masiva de capital, no solo de empresas, sino de países, de estados, de organizaciones, etcétera. Entonces, realmente, yo lo veo. Yo hace 6 meses, pues, decía, bueno, tarde o temprano llegarán los agentes y tal. Bueno, los agentes ya están aquí o ya están llegando. Los agentes virtuales de inteligencia artificial para nuestra audiencia. Agente virtual. ¿Puedes explicar un poquito a nuestra audiencia, si es amable, Charlie? El agente es una herramienta de la IA que funciona de manera autónoma. ¿Qué quiere decir de manera autónoma? Sin supervisión humana, ¿vale? Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Hiring Assistant, que están sacando, desarrollando, porque muchas de estas herramientas están en una temporada en fase beta de experimentación, etcétera, que básicamente lo que hace es hacerte el trabajo metódico, repetitivo, etcétera, ¿no? Tú, pues, eres director de marketing, eres director de recursos humanos de una empresa y necesitas entrevistar a 3 personas para que hagan, para un puesto de trabajo, pues no sé, del subdirector de ventas en la empresa. Y entonces tú, en vez de ser humano, en vez de hacer la investigación, buscar 10 perfiles, contactar con los 10 perfiles, filtrar esos 10 perfiles y quedarte en 3 perfiles para después de entrevistarlo, pues las herramientas de la IA te van a hacer todo ese trabajo. Ahora mismo hay una herramienta que es bastante buena también, que se llama Jace, J-A-C-E, está en el libro también, y Jace básicamente la dejas entrar en tu Gmail, esa IA entra en tu Gmail, analiza, pues, meses atrás cómo recibes los correos electrónicos, cómo contestas los correos electrónicos de Gmail, y sin tú supervisarla, pues bien, cada vez que te entra un correo... Charlie, como eres un hombre muy técnico y muy, preciso, creo que bastante hacemos un acercamiento a las habilidades blandas y hablamos un poco de la inteligencia artificial, porque mira, me está pidiendo ahora que está un poquito con gripe, que decimos aquí, con gripa, que tenemos ahí un poco sin ánimo, como él dice, sin toda la fuerza, desde Bogotá, lo digo porque así nos van descubriendo y acercando más a la realidad que tú hablas de Iberoamérica, Latinoamérica. Don Carlos Castañeda, por favor, que antes de que tengamos que ponernos el termómetro, dígamelo. Don Carlos, por ahí, vamos a ver, don Carlos. Le recibo con cariño, mi querido Javi, aquí desde el país de la belleza, como es Colombia. Estoy en su capital de nombre Bogotá, Colombia, una mañana entre frío y ya quiere salir el solecito, pero bueno, arrancamos con este enlace iberoamericano que lo conduce a su perfección, ese querido amigo mío, como es Javi Pertierra. En ese cruce, Javi, entre lo humano y lo digital, encontramos a su invitado, a Charlie J. Pages, un consultor que ha dedicado su carrera y ayudar a empresas y profesionales a transformarse con inteligencia y sensibilidad. Especialista en gestión adaptativa, inteligencia artificial y habilidades blandas, pero no me corresponde a mí para darle, digamos, lo que ha hecho y lo que sigue haciendo, sino que él mismo entre en esta gran conversación. Le tengo 2 preguntas, mi querido Javi, para su invitado. Una es, ¿cómo pueden las empresas usar la inteligencia artificial sin dejar de valorar las habilidades humanas como la empatía y la creatividad? Y 2, ¿por qué son tan importantes las habilidades blandas para adaptarse a los cambios rápidos en el mundo laboral actual? Estaré atento a estas 2 preguntas, o más bien a estas 2 respuestas de su invitado con grandes cualidades. Un abrazo desde Colombia, el país de la belleza. Muchas gracias. Un abrazo a Colombia. Yo hace unos meses tuve la ocasión de hablar con un alto directivo de unas de las tecnológicas del mundo y me dijo: Charlie, no le llames soft skills, llámale
Power Skills. Y me encantó. Me dijo, ya no son soft skills, ahora son las skills, ahora son las habilidades más importantes. Esto empieza, la habilidad blanda empieza porque hace 30, 40 años las empresas le daban valor a tu título de ingeniería, a tus conocimientos en matemáticas, a tus conocimientos en estadística, en mecánica, etcétera. Y las habilidades blandas, que eran iniciativa, comunicación efectiva, trabajo en equipo, etcétera, pues se le llamaba habilidades blandas. Y este señor me abrió los ojos cuando me dijo, nosotros ya le llamamos Power Skill. Voy a intentar a partir de ahora también contagiar ese término de habilidades poderosas, no habilidades blandas, ¿no? El momento antes de la IA, ya los estudiosos calculaban que un 50-60% de la decisión que se toma en una empresa a la hora de contratar a un nuevo empleado o directivo, esa decisión se basa en un 60% en las habilidades blandas o power skills, como decía este señor, en las habilidades blandas que presenta ese candidato. Fundamentalmente, trabajo en equipo, comunicación efectiva, escucha activa, adaptabilidad, estrategia de crecimiento, empatía, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Después de la IA, no creo que haya estudios, pero estoy seguro que después de la IA, la importancia que están tomando las habilidades blandas es aún mayor. Querido Charly, ¿podrías para nuestra audiencia, repito, distinguirlas un poco de las llamadas hard skills, o sea, las habilidades duras, las técnicas, un poquito para que quede claro, porque las he enumerado algunas de ellas, un poco más de hincapié, porque ya sabes que sí, perfecto. Todos estamos aprendiendo. Yo el primero, que quede clara qué es habilidad blanca y qué es, llamémoslo, la contrarréplica de la habilidad dura o técnica o académica, que quede muy bien, bastante claro. Charly, tú que eres un gran pedagogo. Por ejemplo, mi currículum. Habilidades duras de Charly. Licenciatura en Administración de Empresa, máster de profesorado, bootcamp de Big Data, habla el inglés, habla algo de francés, habla algo de portugués, conocimientos de estadística. Eso sería habilidades duras, lo que se llaman con P, aptitudes, con P de Pedro, aptitudes. Habilidades blandas pueden ser las actitudes, con C de Carlos, actitudes. Habilidades blandas, las más importantes hoy en día, las que están cada vez más en boga, las que más relevancia tienen para las empresas que contratan: comunicación efectiva, trabajo en equipo. Ya trabajo en equipo, me está gustando cada vez más el término inteligencia colectiva para enfrentarnos a la inteligencia artificial. Entonces, habilidades blandas son aquellas que tienen que ver quizá más con la personalidad y que no son tan fáciles de aprender comprando un libro o yendo a un bootcamp, ¿vale? Ahora las habilidades blandas potentes son adaptabilidad, inteligencia colectiva, comunicación efectiva, empatía, estrategia de crecimiento, inteligencia emocional, y cada vez más, desde la aparición de la IA, cada vez más las empresas le están dando importancia, porque cada vez más las hard skills ha aparecido la IA que las domina de una manera que asusta, ¿vale? Yo esta mañana estaba dando clases a adultos de herramientas de la IA y dije, vamos a ver hasta dónde somos capaces de crear una página web a base de puro texto, sin tener cero idea de codificación, de programación, cero. Y empezamos, nos metemos ahí en una de las herramientas, en Gemini, ChatGPT, DeepSeek, la que queráis, y empezamos, crea una página web, no sé qué, y empezamos a avanzar, y le dije, señores, estoy alucinado. A base de puro texto, a base de pura consulta, estamos consiguiendo hacer una página web bastante potente y no tenemos ni idea de programación ni de codificación. Me parece muy bien que voy a pasar la pregunta ahora a más corresponsales. Tenemos a México, Argentina, Ecuador, Brasil, etcétera. Y bueno, previamente también
sugeriría, porque yo te he conocido con estas 70 herramientas de inteligencia artificial que tú has por familia, digamos, descrito de una manera muy sintética. ¿Podrías hablarnos un poquito, y ya paso a los corresponsales y luego un poquito por así, ya que el tema no solo son habilidades blandas, sino que queríamos hablar de esa vinculación y ese nexo que estás tú relatando fenomenalmente entre la inteligencia artificial y estas nuevas habilidades que refuerzan esta, digamos, conocimiento que puede dar la inteligencia artificial de especializaciones técnicas al común de los mortales. ¿Podrías resumirnos un poquito estas familias de herramientas que tú has descubierto y que se especializan, no tanto como una gente, pero sí se especializan en ámbitos, por decir a nuestros, que tú me señalaste a mí, del texto, de la imagen, de los vídeos, estas familias de inteligencia artificial? Un pequeño resumen. Charlie, sabes que estamos para un público pues muy variopinto, te rogaría un poquito de bueno, como tú lo sabes hacer, ¿no?, de pedagogía latinoamericana. Yo llevo varios años ya dando clases, formando a gente, sobre todo a adultos, ¿no?, también a jóvenes, másters, etcétera, de la IA. Y entonces, herramientas de la IA, hoy en día hay cientos de herramientas de la IA. ChatGPT es uno. ChatGPT fue la primera que le pegó y por eso sigue siendo la más famosa y la más utilizada en el mundo. Pero hay hoy en día cientos de herramientas. Herramientas para todo, para crear música, para crear libros, para investigar, para automatizar tareas, para crear vídeos, para crear imágenes, para crear logotipos, para crear páginas web, para crear aplicaciones móviles. Es una cosa disparatada lo que está creciendo. Hay un boom de generación de herramientas. Entonces, como yo daba clase, yo digo, madre mía, tengo que hacer de alguna manera estructurar toda esta información, porque claro, además todos los nombres son en inglés, y entonces llegaba un momento que confundía Perplexity con Gemini y confundía Gemini con Synthesia, y yo digo, me estoy volviendo loco, necesito estructurar esto. Y entonces aquello empezó a crecer de tal manera que dije, ya no solo necesito estructurar esto, sino que necesito crear diferentes familias y en cada familia poner las 6, 7, 8 herramientas más interesantes de las que yo había utilizado. Entonces así nace la idea del libro estructural, y mucha gente me lo ha agradecido, sobre todo por eso. Dice, mira, gracias Charlie, porque esto era una cosa ya tan grande, de nombres nuevos en inglés continuamente, que ya uno no sabía que si ChatGPT y quiénes son los otros ChatGPT y qué es Perplexity y qué es Gemini y qué diferencia hay entre blanco y negro, entre azul y rojo. Entonces esa era un poco la idea, porque a mí me pasó también eso en su momento. Bueno, luego hablaremos del rol que vamos a sumar en esas familias a los humanos, ¿no? En cualquier caso, tengo una pregunta de Hernán Sabater, desde el bonaerense, también con doble nacionalidad, como tú, que la tienes inglesa y española, escocés y celta que eres. Don Hernán, ¿me está escuchando por ahí? ¿Está usted presentable? Por favor. Muy buenas tardes, Charlie. Un afectuoso saludo desde Buenos Aires. Igualmente. Quería preguntarte, en tu experiencia como formador de adultos, ¿cuál es el principal bloqueo que tienen los profesionales al enfrentarse a la tecnología? El principal es... Sí, los adultos. Igual que existe la pedagogía, que es la ciencia que estudia la enseñanza a los adolescentes, está la andragogía. La andragogía es la ciencia que estudia la educación a los adultos. La educación a los adultos es diferente. Hay que especializarse para formar a los adultos. Dos características que requieren los adultos a la hora de atender a un curso de formación fundamentales son inmediata aplicabilidad y participar con sus conocimientos del proceso de formación. No solo les gusta ser oyentes, sino también dicen, oye, yo tengo 30 años de experiencia en agricultura o en lo que sea, quiero participar. Entonces, lo que sucede es que la informática y ahora la inteligencia, la digitalización ha ido muy rápido. El mundo de las redes sociales, de los móviles. Entonces, pues el que se subió al tren rápido y empezó a utilizar móviles y empezó a utilizar redes sociales, pues es una persona que ya prácticamente ha estado rodeado de informática, de digitalización continuamente. Pero ha habido mucha gente
que porque estaban ocupados, porque tenían que cuidar familias, porque tenían que ir a trabajar y eran trabajos que no les permitían tanto tiempo como para hacerse un grado en informática o un bootcamp en Python o en lenguaje, lo que sea, pues es mucha gente, y pasa en España y me imagino que en vuestros países pasará algo igual. Hay una cantidad enorme de personas en este país que necesitan digitalización. Las cifras que se manejan son tremendamente altas. Y lo que repito es que no es fácil, es que la informática, y ya encima la IA es la informática un poco más compleja todavía. Entonces, ha habido mucha gente en los últimos 20 años de locura de la informatización de todo, pues que por diferentes motivos no pudieron, no supieron, no tenían los conocimientos, tenían el interés, etcétera. Pensaban, a lo mejor algunos pensaron que no iba a ser tan relevante tener dominio de la informática, etcétera, y de repente pues se vieron que se les venía encima el tsunami, y ahora encima, más todavía con la IA, pues ahora hay una brecha digital todavía mayor. Oye, se me ocurre que una metáfora, mira, a ver, Charlie, esta metáfora es algo así como la inteligencia artificial sería un gran coche deportivo, ¿no? Un Fórmula 1, llamémosle en el sentido informático, y claro, el velocímetro del salpicadero va a tal velocidad vertiginosa que creo que tienes que ser un piloto de Fórmula 1 para poder seguir esta exponencial rapidez de tecnologías. Pregunto, ¿tú crees que los CEOs, o sea, los directivos, los liderazgos en nuestro ámbito iberoamericano, porque bueno, las pilas en Estados Unidos esos se están poniendo, pero ¿cómo ves tú que esta exponencial velocidad a la que va estas tecnologías pueden ser alcanzadas por sobre todo la pequeña y mediana empresa? ¿Cómo ves América Latina con respecto a otro tipo de, llamémosle, culturas como la anglosajona o tal? ¿Cómo la ves? O europea, si me apuras. ¿Cómo ves esto? Y la conectividad. ¿Tú que has recorrido todos estos países? Un poquito de preámbulo. Ya China y Estados Unidos han expresado seriamente su interés en que a partir del año que viene, desde la primaria, se estudie la IA. Y se estudie la IA de una manera transversal, inteligencia artificial transversal, no solo una asignatura ahí extracurricular, media horita todas las semanas. O sea, va a empezar por ahí, hay que formar muchísimo a la gente en la IA. Entonces, pues me imagino que en América Latina, que es una región, como pasa en España, de mucha pequeña empresa con 2 trabajadores, con 1 trabajador, con 5 trabajadores, la taquería, el restaurante, el bar, la tienda de zapatos, la pequeña tienda de ropa, etcétera, tienen un desafío ahora enorme, porque ahora al final la IA cuesta dinero, formar a la gente cuesta dinero, tener las herramientas potentes para utilizar la IA al máximo de capacidad cuesta muchísimo dinero. Entonces hay un desafío que tienen que financiar. O sea, van a tener que financiar formación. Ahora esta mañana salía Emiratos Árabes Unidos, gratis para toda la población el ChatGPT. Aquí, por ejemplo, en España ya están regalando un año las telefónicas, pues el Perplexity, etcétera. Me parece interesantísimo lo que acabas de decir de Emiratos, salvo. Esta mañana. Correcto. Esta mañana acabo de ojear que Dubái, porque claro, tienes que explicarlo, lo que tú me explicaste ayer, me explicaste que la inteligencia artificial y lo que la base de esta enorme herramienta del conocimiento, tú me lo explicaste ayer, que estaba basada en los IEs de Big Data y de Data Centers. Claro, hoy acabo de leer que están, digamos, instalando, sobre todo en Dubái, que se va a hacer un gran hub o lugar de encuentro de grandes data centers de más de 5 gigabytes, etcétera, de potencia eléctrica de consumo. ¿Puedes explicar también a nuestra audiencia y a nuestros escuchantes y oyentes esta vinculación importantísima? Porque sin data centers no se puede desarrollar la inteligencia artificial, ¿no es así? Explícanoslo bien, que yo soy el primer ignorante. Esa vinculación que hay entre
consumo y producción de energía y los data centers, porque las nubes son servidores. Ayer me lo referiste muy bien, sobre todo el potencial de estos. Hoy acabo de leer que, una central nuclear produce 2 gigas. O sea, estamos hablando que necesitarían 2 o 3 centrales nucleares de abastecimiento, etcétera. Y estamos hablando de cantidades enormes. ¿Podíamos ponernos las pilas o que nos dijeras algo sobre este tema que me parece que es candente y que es necesario que comprendamos en qué se basa materialmente los chips, que también es otra carrera importantísima de la inteligencia artificial? ¿Puedes comentarnos algo, Charlie? A ver, otro gran desafío que está provocando la IA es la infraestructura necesaria para sacarle el provecho y utilizar a la IA, ¿vale? Esa infraestructura fundamentalmente es unas computadoras potentísimas. Básicamente no son unas computadoras, son los cerebritos que llevan las computadoras dentro, que son los procesadores o los chips. Esos chips, esos procesadores son infinitamente más potentes que hace 10, 15 años, ¿vale? Pero es que ya con esos chips no es suficiente. Hay que crear un almacén con 10.000, 20.000 chips. Según cuentan, la última central de datos que ha montado el señor Elon Musk para abastecer su carrera en la IA, la de su empresa, tiene 100.000 chips. Yo estaba ayer haciendo un cálculo, eso es una inversión de 6, 7, 8.000 millones de dólares. Una central de datos es al final un edificio gigantesco o un pueblo lleno de chips, lleno de procesadores, lleno de los cerebros que tiene tu ordenador dentro o el vídeo o el portátil para videojuegos de tu hijo. Dentro tiene lo que se llama una GPU, que es un chip, una GPU, un procesador. Pues estas centrales de datos tienen miles, decenas de miles. Entonces, la inversión en infraestructura es gigantesca. ¿Qué sucede? Que hay que poblar al mundo entero de centrales de datos para que puedas acceder desde cualquier lugar, pues como ha pasado con la telefonía móvil. Tienes que poblar el mundo entero de centrales de datos para darle acceso adecuado a todo el planeta en la inteligencia artificial. Ya hay centrales de datos por todo, en América Latina, Amazon Web Service tiene en Sao Paulo, por Europa, Estados Unidos tiene infinidad de ellos, China, Asia, etcétera. Entonces, esa es la primera, infraestructura. Y la energética y la Claro, energética. efectivamente. Y ahí viene la segunda. Dice, oye, pues perfecto. Yo leía un día una investigación sobre Irlanda. Irlanda, al parecer, al principio aceptó, como está aceptando España. España va a haber una inversión muy, muy importante de Amazon, que es la reina de las centrales de datos en el mundo, el gran jugador en las centrales de datos en el mundo es Amazon. Pues Amazon va a abrir un hub, una zona, una plataforma de centrales de datos muy importante en España para abastecer al sur de Europa. Bueno, termino rápido lo de Irlanda. Pues Irlanda estuvo en su momento en algo parecido. Empezaron a abrir centrales de datos, hasta que se dieron cuenta que todas esas centrales de datos chupaban muchísima energía. Entonces dijeron, oye, mira, a ver si vamos a seguir abriendo centrales de datos y vamos a tenerle que subir a la gente el vatio hora en su casa para que encienda la nevera o el refrigerador un 60%. Entonces, al verse con esas limitaciones de la energía tradicional, pues las empresas americanas, Microsoft, ya están empezando a plantearse reabrir o montar sus propias centrales nucleares. Si no se consigue un desarrollo de energías alternativas a muchísima velocidad y con estabilidad y muy potentes, que creo que va a ser muy difícil, pues no nos extrañe que tengamos que regresar al mundo de la energía nuclear para abastecer a todas las centrales de datos que queremos repartir por el mundo entero. Pues muy bien, pasamos ahora la palabra que está por aquí desde Guayaquil, la perla del Pacífico ecuatoriano, la embajadora de la palabra, la premiada en Argentina no hace tanto, un par de semanas, doña Roma Moreira tiene a bien atendernos con este singular tema de la inteligencia artificial, las habilidades blandas y
demás formas de gestión actualizadas y pragmáticas que nos presenta nuestro invitado, Pallés, don Carlos y Charlie. Para los amigos, dígame, doña Romna. Bueno, doñita, bueno, perdónenme. Un gusto desde acá de Guayaquil, Ecuador, un gusto saludarlos y bienvenido al señor Charlie Pallés. Interesante todo lo que escuchamos y importante para todos que podamos entender esta tecnología y cuando estamos ávidos de conocer todo lo que nos puede brindar, ¿no? Y todos los abanicos de posibilidades que tenemos. Mi pregunta es, hablamos mucho de tecnología, pero poco de humanidad. ¿Cree que las habilidades blandas son ya las competencias más duras del siglo XXI? Esa es mi pregunta y bienvenido. Seguro. Yo tengo un amigo mío que es un experto en LinkedIn. Yo no soy un experto en LinkedIn. Le dije el otro día, oye, estoy deseando sacar un libro que ya tengo preparado que se llama La IA no tiene ego. La IA no tiene ego, que habla precisamente de todo ese tema. Y me dijo, no, Charlie, tranquilo, no estés sacando libros todo el día que se van a aburrir de ti. Le bueno, pues ya lo sacaré más adelante. Aquí el gran desafío, Romna, y ahora sí que te voy a, si me permites, te voy a romper un poquito la cabeza por unos minutos. El problema es que está claro la importancia cada vez más de las habilidades power skills, que ya no se les debería llamar soft skills, lo que hemos dicho, adaptabilidad, empatía, comunicación efectiva, estrategia de crecimiento, trabajo en equipo, etcétera. El gran desafío es que el ser humano está un poco dejando que la IA invada hasta su más íntima especialidad, que eran las habilidades blandas. Y ya las herramientas de la inteligencia artificial empiezan a simular razonamiento, conciencia, empatía, enganche. Ya mucha gente me dice, oye Charlie, es que la IA me escucha como no me escuchaba nadie hace mucho tiempo. Entonces, lo realmente alucinante y preocupante no es que los seres humanos tengamos nuestras habilidades blandas con las que enfrentarnos a la reina de las habilidades duras, que es la IA, porque es difícil competir en habilidades duras con el conocimiento puro y duro que tiene la IA, sino el problema es que la IA, también por culpa del ser humano, que estamos dejando que nos coman la tostada, que nos ocupen ese terreno, la IA está empezando a hacer mucha compañía a la gente. La IA está empezando a simular empatía que le está gustando mucho a la gente y está enganchando mucho a la gente. Eso de lo que va el libro que me lo puse a escribir, digo, es que es alucinante. O sea, es que, vale, la IA no tiene conciencia hoy por hoy, vale. La IA no tiene empatía, vale. La IA no te escucha, venga, ya lo sabemos. Pero es que lo simula de una manera tan increíble que el ser humano empieza a engancharse como si fuera otro ser humano el que está al otro lado. Y hay tratamientos psicológicos para infantes, etcétera, sí. De enamoramientos, ¿no? Sí, en cualquier caso, con avatares, etcétera. Por supuesto. ¿No es así? Una de las herramientas de más éxito en el último año es una herramienta que crea avatares para amigos ficticios. Ha tenido un éxito arrollador en el mundo entero, como era lógico, sobre todo entre usuarios de 18 a 38 años. Qué casualidad, los jóvenes, qué casualidad, entre los usuarios de 18 a 38 años, que crea avatares y la gente se pasa 2 y 3 horas hablando con ellos. ¿Por qué? Porque creas un avatar que te escucha y encima le das un perfil de las cosas que a ti te gustaría que tuviera tu novio, tu novia, tu amigo, tu colega, tu compañero. Esto es alucinante, es de locos. O sea, esto es una cosa, yo por eso digo, a mí esto me fascina, me parece Quería decirle, Charlie, que parece ser, y te paso la palabra en breve a don Roberto Ceballos, que está por el ombligo del mundo y de la luna, que es México mágico, México magnífico, el gran México, el gran heredero hispano de lo mejor de nosotros, incluido el cochinillo pibil y sobre todo esa salsa maravillosa poblana, que usted conocerá, Charlie, seguro que estuvo en México una temporada y hablará
¿Cuánto estuvo en México usted? Unos cuantos años, sí. Bueno, pues entonces me atrevería a decirle que estamos un poco asombrados y que ese inteligencia artificial conversacional se están uniendo, porque acabo de, teniendo en cuenta que iba a hablar con usted esto, recopilar aquí que Google que tiene ya posibilidades de compra online directa solo hablando con él por el móvil, y que tiene ya 50.000 productos en venta, y de una manera, como usted dice, de conversación, con pasarela de pago y todo, va a poder, teniendo en cuenta, repito, a nuestros escuchantes, que tiene más de 50.000 millones de productos, tantos virtuales, formación, etcétera, como físicos y de toda índole, para poder guiarte hacia donde tú quieras con el mejor precio. Es impresionante, ¿no, estimado Charlie? No, lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que es poco con lo que vamos a ver. Yo soy un fanático de la robótica humanoide y ya se ven unos robots que empiezan a dar un poquito de temor, ¿eh? O sea, ya tiene unos movimientos muy parecidos a lo que podría ser un ser humano. La robótica humanoide, eso va a ser realmente el golpe final cuando tú veas en tu casa o veas en una empresa un robot paseándose por ahí y hablando, y con el conocimiento que tiene el ChatGPT o Gemini metido en su físico, en su forma, en su figura. Esto está avanzando a una velocidad como nunca se había avanzado, porque está entrando mucho dinero. Se ha convertido en la industria. Ya todo el mundo habla de la IA. Da igual si es la IA para abogados, si es la IA para ingenieros, si es la IA para agricultores, si son coches que funcionan sin conductor, da igual. La IA está en todos los lados, y esta vez va a ser la entrada de capital. Unión Europea, China, Estados Unidos, América Latina, etcétera, va a ser tan brutal, tanto por los estados, gobiernos, empresas multinacionales, que esto va a ir a una velocidad como nunca habíamos visto. Esto va a avanzar a una velocidad como nunca habíamos visto. Por eso la adaptabilidad es la habilidad de moda en el mundo hoy en día. Adaptabilidad, porque nos vamos a tener que hacer todos muy adaptables, porque esto va a evolucionar a una velocidad vertiginosa, ¿eh? Hablando de velocidad, aquí está, por lo tanto, don Roberto, que siempre anda de la ceca a la meca, o sea, desde la altiplanicie mexicana, no más a Veracruz, la cuna de mis amores. Dígame, don Roberto, no más por seguirte dejé yo mi casa. Dígame. Un privilegio, siempre es humor que contagia. Mi amigo Javier Pertierre, un fuerte abrazo a nuestro director Gilton, a Carlos y a todos, a Romita. Hoy tenemos a Charlie, bueno, así dice que quiere que le llamemos Charlie. Aquí en México se dicen brother, hermano, un fuerte abrazo. Igualmente. Un fuerte abrazo desde la ciudad del ombligo de la luna, así le pusieron nuestros antepasados a esta hermosa tierra que ya tuviste el privilegio de conocer y que te está esperando para que fundes la Universidad de la Andrología. Estamos un pedagogo los que estamos en este salto cuántico, abandonados. Y a veces no estamos abandonados porque no seamos gente culta o que nos metamos en la lectura. Simplemente fue muy rápido que brincamos de los libros a la primera, la Pentium 1, luego la 2, y luego aprendimos a dictar y aprendimos a depender de la secretaria, del asesor, y de repente llegaron mis nietos. Hoy yo tengo 65 años, me considero del Instituto Nacional de la Senectud Nacional Abandonada, en este salto cuántico. Y bueno, conocerte, conocer tu libro, conocer tu trayectoria, esa empatía que manifestaste hace rato, que nace cuando llegas a Nueva York y conoces a este mundo de latinos, de peruanos, de argentinos, de chilenos, de mexicanos, y con tu expertise tienes esa empatía que te hace seguir siendo hoy embajador del habla España y sobre todo la cuestión bancaria en toda Latinoamérica o Iberoamérica, como tú lo dices. Tengo muchas preguntas, pero la más importante es que vengas a firmar, más que una pregunta, que vengas a formar una universidad aquí de nosotros, por favor. Voy a leer tu libro, te lo aseguro, hoy mismo lo leo. Pero bueno, aprovechándote
te quisiera hacer una pregunta con esa confianza y esa hermandad que transmites, ese carisma. Si te nombrara un país latinoamericano ministro de inteligencia colectiva, como lo has dicho, ¿cuál sería tu primera política pública? Formación. Esto no lo para nadie ya. Esto no tiene marcha atrás. Ya la digitalización, la inteligencia artificial, la tecnología, esto no tiene marcha atrás ya. Cuanto antes formemos a la gente, mejor. No solo hay que dar clases en primaria, en la prepa, como decís vosotros, no solo hay que dar clases en la prepa, hay que formar a muchísima gente, porque si no mucha gente se va a quedar descolgada. Formación. Pues enhorabuena, esperemos que pronto nos visites, esperamos que nos consideres como uno de tus alumnos allí. Gracias, en el nuevo Salto. Y un fuerte abrazo desde México para todo el auditorio. Javier, un gran invitado y galán a tu programa. Órale, mi cuate, no más por quererte, dejé yo mi casa, dejé padre y madre por seguirte a ti. No me rajes, me rajes, Roma. Oye, que ahora vamos a pasar a la samba, tú que eres un gran lingüista, por favor, habrá algo más, madre mía, más no sé, que mueve los cerebros, la cadera y el ánimo que la música brasileira. Y tenemos aquí al excelente portuñol que habla nuestro querido Gilson Danta Carmini. Don Gilson, hable usted bossa nova. No sé, quiero morir de esa batucada. Quiero que me invites y morir de una batucada de samba en la cadencia bonita de la bamba. Por favor, ¿está por ahí, director? Claro que sí, mi querido hermano Javier. Fuerte abraço para ti, não? E também para nosso invitado, não, Don Charlie. Um abraço, bem-vindo sempre aqui à Rádio Mercosul. E como o tema é muito diverso, não? Realmente é um tema em tendência dentro de lo que é o mundo atual. Nosotros tenemos muchas preguntas, Don Charlie, pero el principal de ellas... nosotros estamos viendo que varios cientistas están poniendo que la IA ya está cobrando conciencia, ¿no? ¿Qué peligro hay para la población de tener una IA que se basa en nuestros principios y más adelante puede tomar esos principios en defensa propia y generar un caos como nosotros hemos visto ahí en películas Exterminator y todo más, ¿no? E, claro, daí vai ter vários John Connor aparecendo aí, desnudo em várias partes do mundo para tentar salvar o mundo, pero vai ser tarde demasiado. Como você vê a IA e também na parte da saúde? Nós vemos que a IA já tem várias sequências genéticas para poder sanar o câncer, para poder dar uma vida muito mais prolongada, para não dizer eterna, a los seres humanos. Como está esses avanços, não? E você, que ferramenta recomenda sempre que a pessoa pueda iniciar seu estudo a respeito disso? E dentro de tudo, qual seria o tema mais brando para que ela possa digamos, absorver isso e se enamorar, não? Porque nós temos sempre temas muito interessantes dentro da IA e deixo essas 3 perguntitas para você e mais uma vez, bem-vindo aqui à Rádio Mercosul. Forte abraço. Muchas gracias, Gilson, un placer. Voy a intentar responderlo lo más rápido posible. Voy a parafrasear a los 2 premios Nobel de la IA este año. No existen premios Nobel de la IA, pero existen premios Nobel de la física, de la química, etc. Este año último, el premio Nobel de la física y el premio Nobel de la química, creo recordar, fueron a 2 investigadores de la IA. Como no existe premio Nobel de la IA, pues no se les podía dar el premio Nobel de la IA. Entonces a uno le dieron el premio Nobel de la física por su investigación en la física, en la IA, y al otro el premio Nobel de la química. Cuento rápido. El premio Nobel de física de este año, que es un gran investigador de la IA hace muchos años, según él, la IA ya tiene conciencia. Punto 1. Punto 2. El premio Nobel de la química, que es un gran directivo de Google,
dice que de aquí a 10 años se podrán curar la mayoría de las enfermedades. Esas son las palabras de los 2 premios Nobel. Me parecen bastante relevantes, me parecen bastante creíble lo que cuentan ellos. En el mundo la IA va a tener muchos desafíos y muchas cosas, digamos, que no nos gusten, pero a cambio van a poder hacer muchas cosas, sobre todo la maravilla de curar el cáncer o muchos cánceres, etcétera. Eso sería, digamos, la moneda de cambio. Ya que perdemos autonomía, ya que perdemos nuestros trabajos y tenemos que reinventarnos, por lo menos que a cambio nos curen el cáncer o nos curen determinadas enfermedades que eran totalmente incurables hasta hace poco tiempo. Con lo cual, sí parece que según estos grandes investigadores, la IA va por ahí. Por un lado, ya de tomar conciencia, de simular. A mí no me gusta la palabra decir tiene conciencia. Yo diría simula conciencia, simula empatía, simula razonamiento. Yo prefiero utilizar la palabra previa de simula, porque realmente creo que no es conciencia lo que tiene, sino que simula muy bien la conciencia y al ser humano le va a resultar suficiente. Parece que al ser humano le está resultando suficiente la simulación de empatía. No hace falta que tenga empatía. Dígame. Y nosotros también nos simulamos también la conciencia, porque sí, la verdad no hay diferencia entre nosotros y la IA, porque simulamos una conciencia que nos programas en nuestra infancia, ¿no? Entonces, a través de nuestros padres, yo creo que no hay diferencia, es como el racismo, ¿no? Digamos así, nosotros diferenciar el negro del blanco, el amarillo del negro y etcétera. Entonces, yo pienso que nosotros poner ese tipo de diferencia no sería la misma cosa. Yo creo que nosotros seres humanos también somos meros simuladores de la vida, de acuerdo con las instrucciones que nos he dado desde infancia. Hasta es muy difícil una persona que vive no medio de un ambiente hostil salir una persona, una dama, un caballero, ¿no? Entonces, y también es muy difícil un caballero una persona que vive en un ambiente excelente salir para un ambiente muy hostil, ¿no? Es claro que sí pasa eso de ahí, pero son casos estadísticamente muy pequeños. Entonces, me comente más al respecto de eso. Hablar contigo es muy bueno. Gilson, lo que pasa es que acabas de abrir otro melón, acabas de abrir otra fruta, otra papaya interesantísima. Al final, el problema es que para enfrentarnos a la IA tenemos que ser más humanos, tenemos que ser más empáticos de verdad, tenemos que ser mejor oyentes, tenemos que ser mejores humanos, porque si no somos mejores humanos, la IA lo va a tener muy fácil para copiarnos, ¿no? Y como dices tú, no te olvides, como dicen, la IA está entrenada. Y como dices tú, el ser humano también está entrenado, efectivamente. Por eso la IA está simulando también emociones, actitudes del ser humano, la empatía, la amistad. Ya la gente está enganchada con la IA, la conversación. Tú tienes herramientas hoy en día, tienes un chat GPT con el que puedes estar hablando de cualquier tema durante varias horas. Unas conversaciones interesantísimas de cualquier tema que a lo mejor no encuentras a un ser humano, no encuentras a un amigo, a un hermano, un familiar con el que puedas tratar esos temas. Totalmente de acuerdo contigo, Gilson. Es un tema interesantísimo y que hay que hay que plantearse qué rol queremos jugar los seres humanos en los próximos 10, 20, 30 años, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí a don Roberto que él sí que se pone las baterías porque siendo casi compadre mío hasta en las canas, sabes que ahora viene la economía plateada. Bueno, tú ya no tienes casi nada más que en el bigote. Pero eso te honra, ¿sabes por qué? Porque tienes la mujer más guapa que conozco del tema virtual. Oye, don Roberto Ceballos, desde el ombligo de la luna, dígame, don Roberto, por favor, querido amigo. Bien, a colación de lo que acaba de decir mi director, que siempre es muy atinado, sí, señor. Muy habilidoso muy sagaz en sus preguntas. Entiendo, Charlie, por la confianza, que te encanta la música. Sí, señor.
Entonces, una de las canciones más icónicas de este país se llama 40 y 20. Sí, pero yo creo que había que empatar 40, 20 y 60. Este salto cuántico de todas las generaciones que entiendo que yo estoy en la de los 60 y más, que mi amigo y gran brother Gilton anda sobre los 40, pero todos los chavos de la nueva ola virtual, más bien del tsunami virtual que tenemos encima ya, es de los 20. Ahora, tú, Charlie, con la confianza, con esta empatía que tienes y basado en la apatía que los chavos o que las nuevas generaciones tienen para nosotros, los de los 60 para arriba, que no nos quieren atender, no nos pelan, ¿a qué hora vas a fundar, por favor, la respuesta, la Universidad de la Senectud de Inteligencia Artificial? Porque acuérdate que lo que dice la canción, la juventud y la experiencia, yo creo que sería el común denominador de este nuevo mundo virtual. El éxito sería combinar juventud y experiencia. No sé qué opinas. Sí, señor, totalmente. Buenísima la canción del gran José José, 40-20. Gran canción. Al final, la diferencia que había en nuestra época, cuando nosotros teníamos 20 años y nuestros padres tenían 40 y nuestros abuelos 60, no había ese gran precipicio que hay hoy en día. Hoy en día los chicos jóvenes no leen la prensa, que no leen el Excelsior, no leen el Universal, no leen la prensa, se informan a través del TikTok. A mí me llamó la atención cuando yo le dije, bueno, ¿y vosotros? Yo soy profesor también de alumno, de gente joven, le digo, ¿vosotros no leéis la prensa, no leéis, no escucháis la radio, no escucháis la información en la televisión? No, yo la información la veo en el TikTok. Entonces, la gente joven hoy en día vive en un mundo muy virtual. Están con sus móviles, con sus redes sociales, y eso nos ha separado más de ellos de lo que podemos estar nosotros de nuestros padres o nuestros abuelos hace 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, a mí muchas madres y padres que son alumnos míos me dicen, Charlie, gracias por enseñarme un poco herramientas de la IA o gracias por enseñarme un poco informática, porque ya puedo hablar con mis hijos de algo, porque es que antes no sabía de qué hablaban ellos, ni ellos sabían de qué hablaba yo. Entonces, al final, para tú tener una conexión con la juventud hoy en día, tienes que, pues ser usuario de redes sociales. Yo he llegado tarde a las redes sociales, pero utilizo mi LinkedIn, veo algo de TikTok, y eso te va enseñando un poco en qué mundo viven ellos. Ellos viven en un mundo muy virtual, hacen esas quedadas. A mí me llama la atención cuando me dicen, no, es que ayer estuve jugando un videojuego y éramos 18 personas y digo, ¿les conoces? Dice, no tengo ni idea, no sé qué. ¿Lo has visto alguna vez? No, nunca. Solo sé que uno se llama Panchito Fernández y el otro se llama Jaimito Rodríguez y el otro se llama cuchicuchi.com. Y están ahí, están durante 2 horas jugando a videojuegos entre ellos y ni se conocen. Algo para nosotros totalmente impensable, ¿no? Entonces, todo va hacia esa digitalización de la sociedad. Entonces, quería decirle, además de que los analógicos estamos aspirando a ser más lógicos y más digitales a la vez, yo creo que podíamos despedir esta última recta final hablando de esa conjunción que tú representas entre el mundo anglosajón, escocés, y que tuvo tu gran nexo en Nueva York, y esa otra parte de ti, iberoamericana, porque naciste en España, que tienes esos 3 maravillosos mundos de cultura occidental. No vamos a hablar nada de los chinos, porque creo que están también en una vertiginosa carrera por esta sabiduría tecnológica también, que tú lo acabas de referir. Creo que es importante, como tú señalaste, es que hay grandes bondades para curar enfermedades, para curar estupideces, para curar todas estas tremendas faltas que tiene este ser humano, que se llama
asimismo Homo sapiens, pero que debe de aplicar mucho más esa sabiduría de la inteligencia artificial con eso que tú señalas de la inteligencia colectiva. Y me atrevo a comentarte que tú, si tuvieras que reseñarnos dentro de estas habilidades blandas, lo que resumirías como gran educador y pedagogo que eres, lo que es la gestión de la adaptabilidad, la gestión de la transformación, la gestión del cambio, que parece que pues es este nuevo medio que se nos echa encima, ¿no? Y que tú dices que ya no lo podemos parar. ¿Qué características señalarías como más importantes para que nos adaptáramos como cultura? Tú que también dominas muy bien la anglosajona y que eres un corremundos del conocimiento y que has hecho esa síntesis de las 70 herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuál crees o cómo destacarías esto que llamamos gestión de la transformación, gestión del cambio y que tú llamas adaptabilidad, que seguro que entronca con eso que tú llamas inteligencia colectiva? ¿Podría ser tan sintético como sé que tú fuiste conmigo en la previa del programa y decirnos cómo definirías eso de la adaptabilidad, ¿no? Porque hasta describes muy bien conmigo las ciudades y me gustaría que nuestros escuchantes y oyentes llevaran esa sensación de que pensamos en positivo y de que compartimos soluciones. Si no eres parte de la solución, hay alguien que dice que debes de ser parte del problema. Creo que usted, Charlie, es parte, Charlie J. Pallés, que tienes también enraizado el catalán en tus abuelitos. ¿Podrías decirnos, gran cosmopolita digital y adaptable persona, que algo que nos dejara sin duda tranquilos para que sepamos adaptarnos a esto que se nos viene? A mí me encanta la expresión conocimiento experiencial. El otro día me preguntaba alguien en LinkedIn que qué herramientas de la IA había utilizado para escribir el libro y le contesté de la siguiente manera. Le dije, la iniciativa, la creatividad y el conocimiento experiencial es mío. Las tareas repetitivas las ha hecho la IA. Yo te digo cómo yo me enfrento a la adaptabilidad, con una actitud de apertura. Ahora, pues toca la IA, pues toca la IA. Hay que ser un poco más digital, pues hay que ser un poco más digital. Una actitud abierta hacia todo lo nuevo. Y segundo, con una formación continua. Ya se acabó, yo siempre cuento lo mismo. Mi padre estudió Derecho y fue durante 35 años directivo de una empresa. Jamás le vi abrir un libro, jamás le vi ver un tutorial, ni meterse en Udemy, ni en Coursera, hacer ningún curso. No le vi jamás formarse nunca más con un libro abierto. Eso ya se acabó. Hay que estar con una actitud abierta al cambio y dispuestos a volver a las aulas. Yo he tenido que volver con casi 60 años a la universidad y estaba en una universidad ahí estudiando y eran chicos de 25, 24, 26, 27 años y ahí estaba Charlie con 60 años. Pues me tuve que abrir la mente y decir, bueno, Charlie, hay que volver otra vez a la universidad. Al principio me resistí, digo, no, ni de coña, yo ya a mi edad, que va, yo ya he estudiado mucho, por favor. Si yo ya me lo sé todo, no me quedó más remedio que volver a la universidad, que disfruté muchísimo, me enganchó, volví después otra vez a la universidad y terminé haciendo un máster de inteligencia artificial que también me fascinó. Entonces, esa adaptabilidad yo la enfrento con una actitud abierta, positiva y con una formación continuada. Pues muy bien, acabas de señalar los grandes retos y mitos que vamos a descubrir. Me atrevo ya a despedir el programa, salvo que nuestro director quiera intervenir o hay alguien que levante la mano virtual. Alguien quiere intervenir porque me parece que en la compañía de Charlie J. Pallés ha sido muy aleccionadora. Desde las habilidades blandas nos ha dicho cosas muy, muy importantes, muy duras también. Hace falta que nos pongamos las baterías y que agarremos el tren, creo yo, este tren imparable, ¿no es así? Y despedimos el programa, estimado Charlie, con lo que dice en el Minuto de Oro. Mira a ver qué nos comenta para colofón y cierre, y ya pues creo que podríamos seguir hablando mucho y seguro que contamos con tu presencia, tu colaboración en nuestro grupo. Charlie, ¿podríamos poner usted un poquito el broche que se llama de oro, el minuto para que nuestra audiencia y escuchantes, que son de más de 100 países, y de nuestros hermanos y fraternal cultura, que usted es un gran apasionado, incluido
ese aspecto musical que también conoces. ¿Podrías decirnos algo ya para despedirnos a nuestros oyentes, por favor? Un mensaje sobre todo para todo el mundo, pero sobre todo para aquellas personas que tienen una edad ya en la que piensan que este tren de la IA ya no va con ellos, que si ya no era bueno en informática, ¿cómo voy a ser ahora bueno en inteligencia artificial? Yo ya me quedo en lo que puedo, etcétera. Mensajes que sí se puede. Hay que esforzarse un poco. Al principio, todo esto de la IA resulta como muy digital, como muy antipático, pero poco a poco lo veo todos los días. Yo habré formado a cientos de personas de 50, 60, 60 y tantos años, 40 y muchos años, lo hago todos los días, esta mañana lo estuve haciendo. Sí se puede, no es magia, no es chino mandarín, es relativamente intuitivo. Si haces algún curso de formación, alguien que te lo explique de una manera, digamos, didáctica, pedagógica, y le vas a agarrar el gusto y vas a darte cuenta que no es tan complicado manejar herramientas de la IA y que te va a hacer mucho bien y te va a resolver muchas tareas repetitivas. Y para terminar, la IA, si haces un uso maduro, responsable de ella, es una gran herramienta que nos puede facilitar mucho la vida. Pues las sabias palabras de Charlie Pallés nos señalan que la IA ya está aquí, y con él queda claro que con ella estaremos nosotros, no solo como usuarios, sino, como él dice, como creadores, como hombres con coraje emocional y con esas habilidades blandas que son el pensamiento crítico, las del trabajo en equipo, y estas habilidades blandas son cada vez más importantes y esperamos que no las deleguemos en muchos robots humanoides, porque si no perderemos nosotros el tren de la historia evolutiva. En cualquier caso, mientras unos nos programan el futuro, otros debemos seguir azuzando a nuestra gente para que nos sumamos a ese tren disruptivo que juntos con esta inteligencia artificial, ya escucharon a Charlie, podemos alcanzarlo. No perdamos más trenes históricos. Gracias, Charlie J. Pallés, por tu voz, tu visión y tu verbo, y el verbo que a ustedes, queridos escuchantes, nos permitimos entrar en vuestros espacios con humildad, pero cargado de humanidad y de iberoamericanidad. Gracias, mi gente, gracias, Charlie. Hasta pronto, mi gente. Un abrazo, muchas gracias a todo el mundo, un abrazo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.